han visto algo sobre esto, a lo mejor no, pero les cuento, el 2025 es un año muy peculiar porque es justo el número 45 al cuadrado, ¿no? Esa es la primera cosa que tiene de particular. Y hay varias formulitas involucradas aquí, porque el 45 no es cualquier número. El 45 es un número que podemos obtener de esta suma. Y entonces, esta suma se volvió famosa en clips en internet porque está en la película de la biografía de Gauss, ¿no? Y justo la idea de Gauss es brillante y es como, ¿por qué no se había ocurrido a nadie antes? ¿No? Es el tipo de cosa que ya que lo ves funcionando, pues es obvio, ¿no? Porque la idea es como tomar la tira de números y plegarla a la mitad, ¿no? Y entonces si nosotros plegamos a la mitad, podemos machar aquí el 1, luego aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4, y el 5 pues ya está ahí, ¿no? Y si quieren lo podemos, hay varias maneras obviamente de visualizar esto, ¿no? Si quieren lo podríamos repetir o nada más dejarlo así. Y entonces fíjense que todas las sumas de estos números nos dan 10, ¿no? Y como les decía, si quieren lo podríamos completar aquí, ¿no? Este también más 5 y entonces hacer puros dieces. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que es como la mitad de 9 pero redondeada, ¿no? Y entonces perciban que justamente podríamos hacer, el 10 es justamente, es 9 más 1, ¿no? Y entonces podríamos verlo esto, pues es 1, 2, 3, 4, 5 veces, 4 veces el 10 más el 5, ¿no? Entonces fíjense, es 4 veces por 10 más 5. Y lo podríamos poner este como otro 10, ¿no? Entonces fíjense que si le ponemos aquí otro 10 se vuelve 5 por 10. Y el punto al que queremos llegar es justamente cuando es impar, justamente nos sobra el número de en medio, ¿no? De hacer el plegado de la serie. Y entonces fíjense que es como justo la mitad de los números, ¿no? Entonces, la fórmula que nos sugiere Gauss es que la suma de i igual a 1 hasta n es justamente n por n más 1 sobre 2, ¿no? Entonces, perciban, justamente aquí son 5, que es el n más 1 sobre 2, ¿no? Y si lo verificamos la formulita, entonces nos da 9 por 10 sobre 2, si hacemos la suma de i igual a 1 hasta 9, le da 9 por 10 sobre 2, esto es 90 entre 2, esto es igual a 45. Entonces efectivamente funciona, ¿no? Pero justamente el argumento, en matemáticas tenemos estas cosas que llamamos las pruebas, ¿no? Y que es cómo construimos un argumento que nos convenza que esto vale siempre. Porque lo podemos hacer para 1, bueno, es obvio, ¿no? Y entonces la suma de 1 a 1 es 1 por 2, es 2, entre 2 es 1, ¿no? Y luego 3, entonces hasta 2 es 2 por 3, 6, entre 2, 3, efectivamente, ¿no? Entonces podríamos hacerlo para cada uno, pero como que en matemáticas eso no funciona mucho porque decimos, ¿y qué tal que es casualidad? ¿Y qué tal que es casualidad para los primeros 5, para los primeros 10? De hecho hay un ejemplo bien bonito que, por ejemplo, es con las cuerdas de un círculo, que si ustedes trazan una primera cuerda son 2 partes, ¿no? Si trazan una segunda cuerda son 4 partes, si ustedes trazan una tercera cuerda son 8 partes, pero eso se rompe creo que al sexto o séptimo paso, ¿no? Y entonces justo uno se puede engañar por ciertas cosas que pasan de casualidad, ¿no? Al final, si quieren, les doy la referencia a ese. Incluso Grant Sanderson, que es el del canal de Blue One Brown, hizo una canción con ese fenómeno, ¿no? Entonces, al final les doy la referencia a ese. Pero ahorita
Lo que nos gustaría es verificar si esto siempre funciona, ¿no? Que la idea de Gauss efectivamente siempre funciona, porque bueno, visualmente como que es fácil convencerse, ¿no? Si el número es par, plegamos a la mitad y en realidad es el número más 1, si se fijan, pero a la mitad, ¿no? Entonces es el número por el número más 1 a la mitad. Entonces, como que funciona, y en este caso ya lo vimos para los impares también, como que completamos 1, ¿no? Para tener el décimo, y también funciona lo de plegar a la mitad. Pero ¿y cómo probamos en general? Entonces, ahí es donde les quería mostrar nada más la figurita de este librito, donde, fíjense cuál es la idea detrás de la inducción matemática. Entonces, voy a borrar y ahorita lo recuperamos de todos modos para probar, y seguimos con los datos curiosos del 2025, porque no es solamente que es 45 al cuadrado, tiene otra peculiaridad. Entonces, esta figurita del libro del Book of Proof me parece muy ilustrativa, porque fíjense, la idea es que tenemos una propuesta de alguna fórmula que funciona para todos los números naturales, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es? Queremos que la suma de igual a 1 hasta n de todos los números i, queremos justo ver si efectivamente esa idea intuitiva visual que tenemos de que podemos justo doblarla a la mitad y entonces sumar los números, ¿no? Fíjense, el doblar a la mitad está en este entre 2, y cuando son pares me funciona con n y multiplico por n más 1 porque es la suma del último más 1. Y cuando es impar, como que el último no parea con nadie, y entonces tengo una cuerdita de n más 1, y de todos modos la divido a la mitad, ¿no? Y se multiplica por n porque pues no gano ninguno, ¿no? En eso. Entonces ya vimos que funciona para algunos casos, hasta el 9 por lo menos sabemos que funciona. ¿Y cuál es la idea detrás de la inducción matemática? Entonces fíjense, la idea es, tenemos una fórmula que nosotros decimos va a funcionar siempre para cualquier número natural. Entonces, yo pruebo los primeros casos. Entonces, probamos para n igual a 1. Entonces, fíjense, para n igual a 1, pues la fórmula efectivamente funciona, ¿no? Ya sabemos que la suma va a ser 1, y es 1 por 2 entre 2 es igual a 1. Para n igual a 2, tengo que 1 más 2 me propone la fórmula que sea 2 por 3 entre 2, y efectivamente es 3, ¿no? Entonces al inicio funciona. ¿Y cuál es la idea de la inducción matemática? Fíjense, la idea es justo como una pila de dominós, ¿no? Que si están bien acomodados, y yo logro empujar los primeros. ¿Cómo construyen, si ustedes han visto las figuras estas de dominó, cómo garantizamos que funciona? Garantizamos que funciona localizando dónde empieza la cadena de eventos, y garantizando que la pieza que queremos que caiga pues está suficientemente cerca de otra pieza, ¿no? Entonces me encanta esta figurita porque justamente la idea, fíjense, nosotros podemos dar el primer golpecito y ya vimos que la fórmula va a funcionar. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros podamos probar que cualquier caso siguiente efectivamente es consecuencia del caso anterior, ¿sí? Entonces fíjense, la inducción matemática es probar que para n igual a 1, n igual a 2, o para los primeros casos funciona. Y luego lo que queremos hacer es probar que si yo supongo, si n igual a k, entonces suponemos que n igual a k es verdad, y lo que queremos es, y por demostrar, como ponemos en clase, entonces que n igual a k más 1 también es cierto, ¿no? Entonces fíjense, esa es como la clave de la inducción, ¿no? Entonces, ¿cómo demostraríamos que esta formulita es cierta? Probamos n igual a 1, probamos n igual a 2, ok, eso es como nuestro golpecito inicial. Y ahora lo que vamos a hacer es justo suponer que n igual a k es cierto, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a decir que la suma de igual a 1 hasta k, entonces, de los números i, efectivamente es k por k más 1 sobre 2, ¿sí? Entonces, suponemos que esto es verdad.
Y ahora lo que querríamos demostrar es que la fórmula para el K más 1 funciona, ¿no? Y entonces, ¿qué significa hacer esta implicación en un argumento matemático? Entonces ya supusimos justamente esto, que es como lo que conocemos, esta se llama hipótesis inducción, ¿no? Yo supongo que va a llegar hasta aquí, y lo que quiero probar es que la cadena continúa, la cadena de eventos va a continuar. Entonces, ¿cómo logramos eso? Entonces, fíjense, pues vamos a tomar el caso más 1, ¿no? Entonces dijimos, suponemos n igual a k, ¿cierto? Acá está nuestro recetario. Y entonces vamos a tomar CAN igual a k más 1. Entonces, tomamos la suma de igual a 1 hasta k más 1 de los números i. Y ahora, un poco la idea en general, lo que ustedes quieren hacer en este tipo de contexto, es poder extraer algebraicamente de aquí su hipótesis. Eso es como un poco lo que hay que recordar. ¿Cómo extraigo de lo que estoy analizando en el siguiente caso, algebraicamente? ¿Cómo exhibo o cómo uso mi hipótesis? Porque es lo que estoy justamente como poniendo como mi hipótesis, ¿no? Entonces va a ser muy importante que yo encuentre la manera de usar esto. Y en este caso es como sencillito, porque ya sabemos que esto es la suma de 1, más 2, más 3, más k más 1. Esta suma es eso, ¿no? ¿Y dónde está oculta mi hipótesis de inducción? Está oculta en la suma de los primeros k números naturales, ¿no? Entonces fíjense, ¿dónde está oculta aquí mi hipótesis de inducción? Está aquí. Eso es lo que yo dije que sabía, ¿sí? Y entonces, como yo dije que eso sí lo sabía, pues voy a aplicar mi formulita que yo sé, ¿no? Entonces aplico mi fórmula que yo sé, que es k por k más 1 sobre 2, y lo que me sobró, pues es ese k más 1 que tengo ahí. Okay. Bueno, esto lo sabemos hacer, ¿no? Porque sabemos álgebra y entonces podemos sumar esa fracción. Para sumar la fracción con un medio, yo puedo ponerle k por k más 1 más 2 por k más 1, y ahora sí todo tiene el denominador común 2. Y tengo un factor común k más 1, ¿no? En estos dos términos, entonces lo puedo agrupar, ¿no? Entonces fíjense, si yo saco el factor común k más 1, ¿qué me dice el álgebra? Que bueno, aquí primero lo multiplicaba esto, en realidad es una multiplicación que viene de una distribuida, que era primero por k y luego por más 2 sobre 2. Pero esto se parece mucho a mi fórmula de la que yo partí, ¿no? Entonces fíjense que si yo pongo k' igual a k más 1, justamente esto es en efecto k' por k' más 1, ¿cierto? Sobre 2, ¿no? Y es justamente la fórmula que yo había propuesto, ¿no? Entonces, aquí ya quedó exhibido que efectivamente, si yo conecto k más 1 en esta fórmula, fíjense qué es lo que yo esperaba obtener entonces si yo quería demostrar eso, es que la suma de igual a 1 a k más 1 de i. Entonces, usando esta k' igual a k más 1, o esto aquí en la fórmula, que dice, hasta k más 1 va a ser k más 1 por k más 1 más 1 entre 2, ¿no? Y esto efectivamente es k más 1 por k más 2 sobre 2. Es verdad que son lo mismo. Entonces, ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, la suma de igual a 1 hasta n de los primeros números naturales, la suma de los primeros n números naturales, es efectivamente n por n más 1 sobre 2, ¿no? Porque fíjense, si yo supuse, es la imagen esta del dominó, ¿no? Si supuse que hasta aquí, hasta acá funciona, y ese hasta acá es chistoso siempre. Entonces, si hasta acá funciona, hasta k más 1, acabo de mostrar que funciona,
y por lo tanto la consecuencia sigue, ¿no? Y es justo la idea del dominó, porque si ya probé que esto funciona, fíjense, es justo la idea de los números naturales, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno se peleaba con sus hermanos o con sus primos de chiquito y decía, pues tú lo mismo pero más uno, ¿no? Entonces es justamente esa idea que lo que sea que pongamos aquí, la consecuencia es que el siguiente también funciona y eso nos hace que completemos todos los números naturales, ¿no? Porque si funciona para 1.000.000, funciona para 1.000.001 y para 1.000.002 y 3 y 4 y eso es lo que me permite concluir que efectivamente esta fórmula, entonces antes de concluir, es efectivamente para toda n en los números naturales, ¿no? ¿Vale? Ok, ¿dudas de este? Este está fácil, dice, ¿no? Porque la manipulación algebraica es una suma, es una fracción, está todo muy fácil. Ok, vale. Entonces, vamos a hacer otra que también se puede hacer visualmente y que va a elevar un poquito el desafío también de la manipulación algebraica. Fíjense, resulta que el 2025 no solamente es 45 al cuadrado, y que el 45 tiene esa propiedad de que es la suma del 1 al 9, el 2025 además es una suma muy peculiar, y aquí vamos a ver si logro dibujar esto correctamente, a ver si les convenzo. Fíjense, yo quiero sumar ahora cubos, ¿no? Vamos a ver si podemos sumar cubos. Entonces, yo tengo aquí los cubos de 1 por 1, el cubo de 2 por 2, el cubo de 3 por 3, y fíjense, ahora me interesa sumar estos cubos, ¿sí? Entonces esto es 1 al cubo, esto es 2 al cubo, que es justamente 8, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y los 4 de la fila de atrás, ¿no? Y este efectivamente es 3 al cubo, que son 3 hileras de 9 cubitos, ¿no? Entonces 3 de 9, 27. Ok, entonces esta no es tan fácil de ver como la de Gauss, pero vamos a ver si les puedo convencer de que esto también podemos deducir una fórmula. Fíjense lo que voy a hacer, voy a agarrar el primer cubito y lo voy a poner como viéndolo desde arriba, ¿sí? Entonces esto está así y vamos a suponer que ahora la perspectiva es como de ojo de pájaro. Y lo acomodo así. Este lo voy a desmontar de una forma muy peculiar, voy a poner una hilera de 4 aquí y me sobra la de atrás, ¿no? Pero fíjense, la de atrás la puedo partir en dos y acomodarla aquí, ¿cierto? Entonces voy a acomodar aquí 2 cubitos, aquí 2 cubitos, y están de acuerdo que aquí acomodé los 8 que le correspondían a este, ¿no? Ahora el de 3 por 3, si se fijan, dijimos que tenía 3 capas, ¿no? Las podemos ver de cualquier forma, las 3 capas, horizontales, verticales, apiladas hacia atrás. Entonces fíjense, voy a tomar ahora el de 3 por 3 y lo voy a acomodar. Fíjense que cabe perfectamente aquí, aunque ese plumón no se ve demasiado. Quizás vuelvo a lo azul. Entonces fíjense, ahora tengo una capa, 2 capas y la tercera capa. Y se cierra el cuadradito. Y como que podría continuar, ¿no? Porque si pongo el de 4 por 4 aquí, fíjense que voy a tener aquí 1, 2, 3, 4. Me van a sobrar 2. Entonces más bien, fíjense, pongo uno aquí en la esquina, ¿no? Entonces nada más para hacer el preview, pongo el cuarto aquí. Faltó. Pongo el uno ahí.
luego 1, 2, 3, 4, si pongo otro aquí al lado va a llegar hasta acá, si pongo 1, 2, 3, 4, pongo otro aquí al lado va a llegar hasta acá, y tengo 1, 2, 3, me sobra una capa que puedo partir en dos, y va a medir 4 por 2, ¿no? Esa última capa. Entonces fíjense, puedo acomodar la mitad aquí, 4 por 2, y la otra mitad acá, 4 por 2, ¿no? Y se vuelve a cerrar el cuadrado. Entonces, fíjense lo que yo voy a decir, estoy sumando 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, y me cierra un cuadrado de justamente 3 más 2 más 1. Y si yo pongo el de 4, parece que efectivamente me cierra 4 más 3 más 2 más 1, un cuadrado de ese tamaño, ¿no? Entonces fíjense, esta visualmente como que sugiere que la suma de los cubos, ¿no?, de los primeros n números naturales, en realidad siempre la puedo yo reacomodar en un cuadrado de un cubito de altura. Entonces fíjense, es un cuadrado de un cubito de altura, y ahora son la suma de los primeros n, ¿no? Que este además ya lo conocemos, ¿no? Justo podemos usar también además lo que acabamos de probar. Entonces, visualmente, pues parece que sí, ¿no? Y lo podemos probar además, fíjense, si n es igual a 1, entonces, este es lo que me gustaría probar. Pues vamos a probarlo. Para n igual a 1, pues es nada más 1 al cubo, ¿no? Entonces la suma de i cúbica de igual a 1 hasta n es igual a 1. Y la suma de 1 es 1 al cuadrado, pues es 1, ¿no? Entonces del otro lado, esta suma de los i. Vamos a hacerlo mejor así, para no estar escribiendo la fórmula todo el tiempo. Tengo n igual a 1, aquí efectivamente me da 1 y 1, ¿no? Luego para n igual a 2, entonces fíjense, 1 más 2 al cubo me da 1 más 8 es igual a 9. Y por esta fórmula me va a dar 1 más 2 es 3 al cuadrado es igual a 9, efectivamente. Uno más, nada más para convencernos que lo que nos decía la figurita también funciona en la fórmula. Entonces es 1 más 8 más 27, esto es 35, 36. Y 1 más 2 más 3 es igual a 6 al cuadrado, 36. Entonces, pues parece que sí, ¿no? Ya tengo el 1, el 2, el 3, como que la pila empieza a caer, y entonces ahora me gustaría probarlo en general, ¿no? Entonces vamos a suponer, ¿qué dice el paso de inducción, la hipótesis de inducción? Suponemos que para n igual a k, efectivamente la suma de i igual a 1 hasta n, hasta k, es igual a la suma. Aquí hay varias maneras de escribirlo. También suponemos que es cierto, también podemos usar el n directamente sin usar la k. Suponemos que es cierto que para n esto es igual a 1 hasta n de la i al cuadrado, ¿no? Y entonces queremos, nada más para escribirlo un poco diferente al otro, por demostrar que eso sigue aplicando cuando yo voy al siguiente paso, que es n más 1, ¿no? Entonces eso es lo que me gustaría demostrar, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué parece que el álgebra debería ser un poco más complicada. Visualmente nos convencemos, ¿no? Probamos los primeros números, nos convencemos, todo está funcionando. Y vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿qué dice? Que la suma de i igual a 1 hasta n más 1 de i al cubo, pues es una suma nuevamente, y otra vez la puedo separar, ¿no? Las dos sumas. Entonces hay que recordar el significado del símbolo, y entonces lo podemos hacer desde 1 hasta n de i cúbica, y el término que estoy separando es justamente el de n más 1 al cubo.
¿cierto? Ok. Y este ya lo reconozco porque es justamente el que puse en mi hipótesis de inducción, ¿no? Entonces, fíjense, acá no estaba tan difícil extraerlo algebraicamente. Si quieren, ahorita elegimos uno, y si tienen ustedes uno, también lo podemos revisar, ¿no? De cómo lo podemos hacer. Pero entonces, el punto es esta manipulación algebraica, donde hay que como que sacarle a fuerzas al n+1, a la fórmula del n+1, la fórmula del n. Y ahí normalmente tiene que ver con aplicar alguna definición. Aquí aplico la definición del sumatorio, a veces hay que aplicar la definición del factorial, a veces hay que aplicar otra definición, ¿no? De las combinaciones, etc. A veces es bonito el probar hay unos de las combinaciones, ahorita vemos si no el libro. Entonces, este es donde puedo aplicar mi hipótesis de inducción, y entonces aquí, justamente, podemos decir aplicando la hipótesis de inducción, ¿no? Que es además esta, ¿qué es lo que decimos? Que eso nosotros ya habíamos creído que iba a ser la suma de igual a 1 hasta n de i al cuadrado más n+1 al cubo. ¡Pum! Pero, como muchas cosas en matemáticas, es como acumulativo, ¿no? Siempre que me preguntan, ¿el examen es acumulativo? Les digo, pues todo en matemáticas es acumulativo. Hay que acordarnos de todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y entonces, fíjense, este es justamente el que acabo de hacer en el paso anterior, ¿no? Entonces, como sabemos cómo tratar fíjense, sabemos, entonces ya habíamos probado, entonces le voy a poner aquí un asterisco porque ya lo habíamos probado. Entonces, ya sabíamos que la suma de los primeros n números naturales es igual a n por n+1 sobre 2, ¿no? Entonces no se nos puede olvidar porque aquí va a resultar particularmente útil. Porque fíjense, aquí tengo una suma de cosas al cuadrado. Si yo voy a intentar expandir eso, bueno, no, es horrible, 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 ¿no? Pero como yo sé eso, lo voy a sustituir aquí, y entonces tengo n por n+1 sobre 2 al cuadrado más n+1 al cubo. Ok. Y lo sabemos hacer al cuadrado porque pues, son solamente 2 multiplicándose, entonces es n cuadrada más n+1 al cuadrado sobre 4 más n+1 al cubo. Y eso ya se ve más prometedor, ¿no? Entonces, si se fijan, es elegir qué definiciones puedo usar, qué resultados que yo ya sé puedo usar, para de nuevo extraerle a la fuerza algo que sea más o menos razonable a la fórmula del n+1 a partir de la fórmula del n y ver si lo podemos llevar de vuelta, ¿no? Entonces, esto es nada más y nada menos que hay un factor n+1 al cubo común, ¿no? Perdón, n+1 al cuadrado. Y entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Es n cuadrada sobre 4 más justo un n+1. ¿Y quién es? Pues hay que multiplicarlo, ¿no? Esto es n+1 al cuadrado. Y para sumar esta fracción otra vez, el factor común, el divisor común, n cuadrada más 4n más 4. Y afortunadamente, es un binomio cuadrado, ¿no? ¿Ya lo reconocieron? Entonces justo va a ser n+1 al cuadrado. Y va a ser, es n+2, ¿no? Al cuadrado sobre 4. Ok. Y resulta que esto, entonces, es el cuadrado de varias cosas, ¿no? Lo puedo agrupar entonces todo y elevar al cuadrado. En realidad es todo esto elevado al cuadrado. Y otra vez, nosotros ya sabíamos que esa fórmula de n+1 por n+2 entre 2 es la suma de los primeros n+1 números naturales, ¿no? Entonces, efectivamente fíjense, es la suma de igual a 1 hasta n+1 de i, y todo está efectivamente elevado al cuadrado, ¿no?
Y fíjense, era justo lo que andábamos persiguiendo. Queríamos probar así, paso a paso, que este lado izquierdo era igual a este lado derecho, y finalmente llegamos al lado derecho que queríamos, ¿no? Entonces, ya habiéndolo identificado, podemos concluir que, por lo tanto, esa formulita es lo mismo que esta para toda n. ¿Sí? ¿Dudas de este? ¿No? ¿Ninguna? Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos tiempo justo para que ustedes elijan un ejemplo. Si quieren, tienen uno de su tarea, de algún examen que pasó, que de plano no salió, de alguno que... bueno, y esto nada más para que vean. Ya habíamos dicho que 2025 era justamente la suma de igual a 1 hasta 9 de i elevado al cuadrado, ¿no? Porque era 45 al cuadrado. Pero fíjense qué maravilla, esta formulita que acabamos de probar me permite ver que el 2025, además, porque esto es lo mismo que esto, es la suma de igual a 1 hasta 9 de los primeros 9 cubos de n por n, ¿no? Entonces 2025, además lo pueden ver como una torrecita de cubitos, desde el de 9 por 9, que es una cosa enorme, ¿no? El de 8 por 8, el de 7 por 7, 6 por 6 por 6. Entonces esto es la suma de todos esos cubos, es 1 más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más 7 al cubo, más 8 al cubo, más... Entonces, ahí completamos los hechos curiosos para el 2025 con inducción, ¿no? Entonces, además es la suma de los primeros 9 cubos en 2025. ¿Vale? Gracias a la formulita esta. Muy bien. Ok. ¿Algún ejemplo? Algunos uno del Book of Proof, así, nada más a ver si nos sale. Ok. Pues el de Fibonacci. ¿Todo el mundo conoce la secuencia Fibonacci ya? ¿Sí? Más o menos. A ver, entonces vamos a hacer esa. Y después practican unos con factoriales, son muy divertidos porque son productos, ¿no? Entonces también hay que abrir el producto y buscar el factor común, y siempre se reduce alguna factorización justo de esta como de n más 1, ¿no? De encontrar el factor común. Entonces, fíjense, ¿cómo definimos la secuencia de Fibonacci? El primer número de Fibonacci es 1, el segundo número de Fibonacci es 1. Se van a encontrar muchas versiones, ¿no? Desde que se puede indexar por 0, desde que empieza en 0 y 1, en fin, hay varias versiones. Pero podemos empezar por estas. ¿Y cuál es la regla? Entonces yo defino los primeros dos, que son como la base, y a partir del siguiente lo que vamos a hacer es la suma de los otros dos. Entonces, ¿cómo se define el fn más 1? Es fn más fn menos 1, ¿no? Entonces por eso necesito yo 2 de base, porque es la suma de los dos anteriores, la construcción de Fibonacci. Entonces 1 más 1 es 2. Luego el F4, que dice que va a ser F3 más F2, es 3. El 5 va a ser el 4 más el cuarto más el tercero, que es 5. El 6, 5 más 3 es 8. El 7 es 8 más 5 es 13. Y por ahí va, ¿no? Entonces esto es una definición, así se construyen los números de Fibonacci. Y ahora la propuesta es... Entonces, fíjense, dice el libro que la secuencia o la sucesión, secuencias en tu décima,
La sucesión. Híjole. ¿Con ese? Sí, va. Sí. La sucesión de Fibonacci cumple, y la propuesta es la siguiente. Es que cumple la ecuación que fn más 1 al cuadrado menos fn más 1 por fn menos fn menos 1. Entonces, esa es la propuesta de qué es lo que cumple la de Fibonacci, ¿no? Si nosotros intentáramos quizás hacer la prueba así por fuerza bruta, como que no se ve viable porque esta n me va a brotar un n menos 2, ¿no? Y como que con este no podría hacer nada, bueno, va a ser el n más 1. No sé, como que me da flojera hacer todo ese álgebra y como que me gustaría probarlo por inducción, ¿no? Entonces, ¿y por qué esta va a ser útil? No sé si han escuchado, pero esto en el límite, cuando ustedes hacen, esto no es, pero cuando ustedes hacen fn más 1 entre fn, esto cuando n tiende a infinito es justamente phi. Y el número phi es un número que se define con un polinomio porque es, ¿cómo definimos el número phi? Si ustedes tienen un segmento de tamaño 1, la pregunta es, ¿dónde puedo cortar yo ese segmento? De manera que los dos pedazos que yo construyo guarden la proporción con el original. Entonces lo que yo quiero es que 1 menos x sobre 1, que la proporción del segmento mayor con el original sea la misma proporción entre el segmento y el otro, ¿no? Entonces, fíjate, lo que estamos diciendo es que me gustaría que la proporción del grande contra el segmento mayor sea la misma proporción que la del segmento menor contra la del segmento mayor. Y así se escribe, y esto me da 1 menos x al cuadrado es igual a x, y esto da un polinomio bonito, ¿no? Que es 1 menos 2x más x cuadrada es igual a x. No, siempre lo confundo con este. O sea, lo podemos hacer al revés. Entonces quiero que 1 entre 1 menos x, pero va a ser lo mismo, ¿no? El grandote con este, o el grandote con la x, mejor. Entonces es porque los hice al revés. El grandote quiero que sea x. Entonces el grandote contra el original va a ser lo mismo que el grandote contra este. Así está, cuanto es más fácil. Es igual a x cuadrada, y esto es x cuadrada más x menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces, no está claro ahorita, pero de allá vamos a extraer este polinomio, ¿sí? Pero así se construye la proporción áurea. La proporción áurea es una de las soluciones de este polinomio, y no es muy claro por qué esto debería tender acá, ¿no? Luego lo hacemos numéricamente, etc. Pero entonces, fíjense, tengo esta aquí, y esa es la que me gustaría probar, ¿no? Entonces, esta es la definición, y aquella es la que me gustaría probar. Entonces, fíjense, suponemos, si esto es lo que quiero probar, bueno, y lo podemos ver, ¿no? Primero hay que probarlo. Entonces, fíjense, tengo la formulita fn más 1 menos al cuadrado fn menos fn al cuadrado es igual a menos 1 a la n. Y entonces, para n igual a 1, como dice la fórmula, es n más 1 es el 2, es 1 al cuadrado, menos 1 por 1 es 1, menos el 1, pues sí, efectivamente es menos 1, ¿no? Que es menos 1 a la 1. Y para n igual a 2, ¿qué voy a tener? Entonces es el tercero al cuadrado, que es 9, menos 2 por 1,
menos 1. Entonces 9 menos 2 menos... No sería... 9 es 4. Ajá. Ah, Mano de izquierda. 9. El 9 es 4. el 9 es 4. No, pues así no va a salir, ¿verdad? Claro, estoy viendo el subíndice. No, es 2, es 4. Menos 2 por 1, menos 1. Entonces 4 menos 2, 2 menos 1, 1. N igual a 3. Entonces para n igual a 3 me fijo en el cuarto número, ahora sí es el 9. Menos el propio 3 por 2, ¿no? ¿Sí son estos dos? Sí. ¿Sí o no? No va a salir, ¿no? ¿Por qué no va a salir? ¿Quién encuentra el error? Fn es... Ah, no, sí. Sí, ¿no? Fn es este. Ah, claro, porque el n es 2, ¿no? No. Entonces es menos 6 menos 8, claro, sí da. Pero me dio 1 otra vez. ¿Por qué? El n es 3. Al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Al cuadrado, gracias, Fer. Ya son muchas horas de clase. Entonces todo el menos 6 es 3 menos 4 menos 1. Gracias. Ok, bueno, dijimos que con algunos bastaba, ¿no? Entonces, vamos a suponer, otra vez voy a usar la K porque son muchas n's y está medio confuso. Entonces suponemos para n igual a K, justo que fk más 1 al cuadrado menos fk más 1, fk menos fk es igual a menos 1 a la K. Y ahora vamos a tener entonces, para n igual a K más 1, va a ser fk más 2 al cuadrado menos fk más 2, fk más 1, menos fk más 1 al cuadrado es igual a menos 1 a la K más 1. Ok. Bien. Quizás ahora sí nos conviene usar las definiciones, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos este, ¿no? El fk más 2 es el fk más 1 más el fk, ¿no? Entonces, por la definición de Fibonacci, este es el fk más 1 más fk al cuadrado menos fk más 1 más fk por fk. Y lo que queremos es reducir al... No, voy a quedar con este nada más, menos fk más 1 al cuadrado. Entonces, por demostrar esto, ¿no? Pero esta primera expresión, ¿están de acuerdo que es esto, no? Sustituyendo solamente el k más 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto es fk más 1 al cuadrado más 2 fk más 1 fk más fk cuadrado, luego menos fk más 1 al cuadrado menos fk más 1 fk cuadrado. ¿Qué me pasa? Este se va con este, ¿no? Ok. Luego uno de estos se va con uno de estos, ¿no? ¿Sí o no? Uno de estos se va con uno de estos y entonces me va a quedar con fk cuadrado menos fk más... Ah, no, más, ¿no? Menos fk más 1 al cuadrado. ¿Qué me falta? Esto se parece un montón a mi hipótesis de inducción, ¿no? ¿Qué le falta?
¿Quién lo ve? ¿Qué diferencia este de este que acabo de encontrar? Un signo, ¿no? Fíjense, tengo todo casi bien, no solamente me falta un signo. Y vean qué conveniente, si yo compenso el signo, fk más 1 al cuadrado, menos, entonces me queda este fk más 1, fk, y este también me queda con menos fk al cuadrado. Ahora sí apareció mi hipótesis de inducción, ¿no? Y entonces tengo menos 1 a la n, y menos 1 por otro menos 1 ya elevado a la n, pues justamente es menos 1 a la n más 1, ¿no? Entonces, si se fijan, de nuevo, acuérdense de esa, y se las insisto también en las talleres, que ya me conocen, muchas veces las pruebas es muy importante abrir todas las definiciones que tenemos. A veces no las vamos a usar, ¿no? Pero muchas veces es abrir todas las definiciones que tenemos, ¿no? Entonces, tenerlas a la mano, si es la definición de un producto interior, si es la del factorial, si es la de las combinaciones de n en k, cualquier fórmula que tengamos a la mano, hay que saber cómo se abre porque así directamente pues no va a ser obvio, ¿no? Entonces hay varias pruebas bonitas de esto, ¿no? Digo, uno de los ejercicios clásicos, por ejemplo, para probar por inducción, es que ustedes tienen el triángulo de Pascal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el triángulo de Pascal, que es este, y si ustedes lo han visto, entonces esto es como el nivel, ¿no? N igual a 0, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. Y lo que ustedes tienen aquí es K, que va de 0, ¿no? Entonces 0, 1, 2, 3, 4, hasta N, ¿no? Y entonces cada una de las entradas del triángulo de Pascal es las combinaciones de n en k, ¿sí? Entonces hasta ahí todo bien, ¿no? Y se usa para hacer los exponentes a la n. Y una de las pruebas bonitas, por ejemplo, es que efectivamente la construcción del triángulo de Pascal, que es sumar los dos números de la línea anterior y obtener el de la línea siguiente, es muy bonita. Entonces, yo sé que ya tienen mucha tarea, que ya tienen muchas cosas que estudiar, pero si quieren practicar inducción, por ejemplo, esta es una prueba muy bonita porque además este tiene una fórmula, ¿no? Con factoriales y no sé qué. Pero una prueba bonita es justamente mostrar que el n más 1 en k se obtiene justamente, se fijan, este era 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, si se fijan, este se obtiene de sumar el n en k más el n en k más 1, o es el menos 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Es el menos 1 y el k. Bien. Esa prueba, por ejemplo, por inducción es bien bonita, ¿no? No es difícil. Y les obliga justo a abrir la definición del n en k como factoriales, ¿no? Entonces, si se acuerdan, la definición de esta, que no es por el triángulo de Pascal, es que esto es n factorial entre k factorial, n menos k factorial, ¿no? Entonces, este es un ejercicio bien bonito y es como justo para cerrar la pinza de que las definiciones de que el triángulo de Pascal efectivamente tiene las combinaciones y que la lógica esta de la suma de los niveles del triángulo de Pascal funciona siempre y para la fórmula de las combinaciones, ¿no? Entonces es una prueba bonita por inducción, ¿no? Entonces inténtenla, no es tan difícil y les sirve para justo practicar los factoriales, ¿no? Encontrar los factores comunes, etc. Porque si se fijan, aquí va a aparecer un n más 1 factorial, ¿no? Aquí van a tener una fracción que luego van a tener que justo como completar, ¿no? Es una prueba bonita para hacerse por inducción. No es muy difícil y aprovechan y practican esta definición y además las definiciones de los factoriales, ¿no? Y factores comunes y su manipulación algebraica, ¿vale? Y bueno, es lo que yo tenía para hoy. Espero que les haya gustado. Sí, gracias, profesor. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Dudas, preguntas?
próxima semana vamos a en una sesión de